Hay que evitar. Ya. La megafonía está un poco chunga. Bueno, buenas noches. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Gracias por estar aquí compartiendo este ratito con nosotros en esta conferencia titulada Reconocimiento pleno de las personas con discapacidad, la modificación del artículo 49 de la Constitución, a cargo de Emilio Sáenz Cruz. Ahora lo presentaré. Yo solamente voy a hacer una breve introducción, para los que no sepáis un poco el tema de, o sigáis muy de cerca el tema de la discapacidad. El pasado 18 de enero se aprobó la modificación del artículo 49 de la Constitución, donde se establecían o se establecen a determinados derechos y donde se hace referencia a los derechos y a las acciones que los poderes públicos tienen que tener en cuenta con respecto a las personas con discapacidad. Es una modificación bastante importante, es la primera modificación de carácter social que se ha hecho en la Constitución española y es una modificación esperada por todo el colectivo de la discapacidad, de cualquier ámbito. Cuando hablo de discapacidad, hablo de todos los ámbitos de la discapacidad, física, intelectual, orgánica y sensorial, porque de alguna manera lo que más ha trascendido de alguna manera ha sido la supresión del adjetivo, como queramos llamarlo, o la calificación del término disminuido, se ha sustituido por persona con discapacidad. Esto, aunque parezca que es una cosa que no tiene solamente una importancia a nivel de lenguaje, tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia porque para las personas con discapacidad, el sustantivar, como se ha hecho ahora, determinados adjetivos para calificarnos a las personas con discapacidad, pues en algunos casos incluso ha resultado ofensivo y cuando menos chocante algunos de los calificativos que nos han ido dando a lo largo de la historia. Adjetivos que incluso han sido asumidos por el lenguaje administrativo y por los términos legales que se han ido desarrollando con respecto a la discapacidad. Pero además, la modificación del artículo, como ahora Emilio nos explicará, porque él de esto sabe más que yo, ha supuesto también introducir en ese artículo determinadas cuestiones que antes no estaban o no se hacía una mención expresa en ese artículo. Como ha sido, por ejemplo, como es el tema, por ejemplo, el tema de, por primera vez, se hace mención en el artículo a que todas se siguen manteniendo lo que son las actuaciones que los poderes públicos tienen que hacer con respecto, hablan de una especial protección con respecto a las personas con discapacidad, pero por primera vez se habla de hacerlo de una manera en un entorno inclusivo y en un entorno accesible, que hasta ahora no se había hecho mención a la famosa accesibilidad, que es el caballo de batalla que las personas con discapacidad estamos siempre reivindicando. Como digo, es una modificación esperada porque llevamos casi 20 años en el entorno de la discapacidad reivindicando la modificación del artículo. Desde las entidades tanto locales, regionales, las federaciones regionales y las confederaciones regionales de todas esas, incluido el CERMI, que es el comité representativo de las empresas de las personas con discapacidad en España, y por fin pues se ha conseguido. Esto, aunque ya os digo que parezca solamente estemos hablando de cuestiones de lenguaje, no, porque además el haber puesto el término persona con discapacidad también tiene unas implicaciones legales y unas implicaciones que tienen un carácter de más protección a las personas con discapacidad. A partir de ahora, cualquier disposición legal que pueda salir tiene que llevar ese término y eso supone, creo que, llegar a la meta de conseguir plenos derechos de las personas con discapacidad. Abandonar hasta ahora como se ha tenido en cuenta la discapacidad como algo desde un sentido más paternalista o proteccionista a pasar a ser lo que es una reivindicación de derechos. La persona con discapacidad, los mismos derechos que cualquier persona, cualquier ciudadano de la nación española. Y por supuesto también nos ha puesto en concordancia con las disposiciones a nivel internacional que hay con respecto a la discapacidad, como es el tema de Naciones Unidas, el Tratado de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Para que os hable de esto con más profundidad y un poco de los entresijos de cómo se ha hecho esta modificación, tenemos esta noche con nosotros, tenemos el placer de contar con Emilio Sáenz Cruz,
que actualmente es diputado en el Congreso y portavoz de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. Emilio es una persona, por razones obvias también, muy relacionada con la discapacidad, y ha sido una persona que ha estado siempre en el primer frente de temas de discapacidad. Bueno, Emilio es muchas cosas, aparte de su formación académica, ha sido una persona que ha participado en los Juegos Paralímpicos de Barcelona en el 92, ha sido responsable ante la ONU de las personas con discapacidad de la zona de Europa, y fue secretario de ADECA, secretario de organización de CONCENFE, si alguno lo sabéis, es la confederación que aglutina a todas las federaciones regionales de la discapacidad física. Ha sido presidente de CONCENFE Castilla-La Mancha, vicepresidente del CERMI desde 1998 a 2002, directivo de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física y cofundador de AMIAC. Es una entidad de discapacidad física en Albacete que probablemente sea de las pioneras, sobre todo en el tema de la generación de empleo a través de la figura de los centros especiales de empleo. Ha sido también el último cargo antes de ser ahora diputado, alcalde de Albacete hasta 2023, y como ya os digo, yo creo que es un ejemplo vivo de que a pesar de la discapacidad se puede llegar a la meta que uno se proponga sin ningún tipo de reto. Yo, sin más, le doy la palabra a Emilio y él ahora pues que nos cuente un poco cómo él fue el que defendió la ponencia de la modificación de la Constitución en el Congreso de Diputados y sabrá todos los entresijos, y hasta donde nos pueda contar de cómo se ha hecho el procedimiento, pues seguro que nos lo dirá. Tuyo la palabra. Pues muchas gracias, José. Muy buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecerles que quieran compartir con nosotros esta tarde. Me da alegría volver a Cieza. Yo cuando era pequeño siempre estudiaba Albacete y Murcia y Albacete. Obviamente era algo que no os ha unido toda la vida. Las hipotecas de mi casa las sigo teniendo con Caja Murcia. Luis, el hermano de Luis, porque hemos tenido mucha relación cuando estaba en Albacete, y sobre todo gracias a mi buen amigo que comparte pupitre, un parlamentario, y que creo que bueno, es uno de esas personas que te apetece compartir tu tiempo, porque la verdad es que Joaquín es un tipo especial. Es un tipo especial y al cual me une mucho. Decía lo de que estudiamos cuando veíamos geografía, Albacete y Murcia, y es que nada más llegar al Congreso, pues con los primeros que te relacionas y con los que eras de esa amistad no son con los de Guadalajara o los de Toledo, sino son con los de Murcia, ¿no? Y es quizás porque, habiendo nacido en Almería, en Macael, hace ya muchos años, y habiendo tenido una relación tan importante entre Albacete y Almería, cada vez que viajaba he visto cómo Murcia ha despegado a un volumen exponencial, y que eso tiene que llenar de orgullo, y a nosotros también nos identifica mucho. Yo a Cieza he corrido en silla de ruedas la milla urbana, aquella que organizaba Topaz del Ala, siendo Ángel presidente, al cual hoy quiero reconocer su labor y su trabajo que hizo, y a él y a toda la gente que lo acompañó. Gané incluso la milla del paseo, empezábamos a dar vueltas en el paseo, y es de las que más recuerdo, porque en aquella época yo con 21, 22, 23 años, ya Cieza era un referente en la organización de carreras populares donde las sillas de ruedas se veían. En España estábamos 5 o 6 personas que hacíamos atletismo en silla de ruedas y nos juntábamos todos. Uno venía de Barcelona, un par de ellos de Barcelona, uno de Galicia, otro de Castilla y León, otro de Alicante y yo. Y al final, pues, eso era un reflejo, ¿no?, de la necesidad que teníamos en aquella época de visibilizar al sector de la discapacidad. Por tanto, quería empezar reconociendo y agradeciendo a Cieza lo mucho que me une y que me ha dado. En el folleto quiero también agradecer al propio Foro de Diálogo, Cultura y Pensamiento. Es muy importante que existan este tipo de foros, porque hoy que vivimos en la sociedad del cortoplacismo del tiempo, todo lo que en 10 segundos no voy a cumplir ya es pasado.
ya no me interesa, ya no dialogo, sino está en esos 10 segundos, y creo que poder debatir, poder poner en perspectiva diferentes aspectos de la sociedad es muy importante. En este caso es muy importante lo que se ha producido en nuestro país. El folleto habla de que era esperada histórica, así empieza el folleto en su argumentación, y es que es cierto, más de 2 décadas de reivindicación del sector de la discapacidad, porque no solamente es la palabra en sí como te identifica, no el adjetivo con el que se te identifica, es todo el contexto que conlleva un articulado de la Constitución, y por tanto lo que quiero empezar es a decir que se hace justicia con esta modificación de la Constitución del artículo 49 con un sector de la población que es muy importante. Y quiero poner en valor esta situación, porque no estamos hablando de 4 gatos. Estamos hablando de que en España hay más de 4,3 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Si le sumas los familiares que de una u otra manera se vinculan a la discapacidad, pues estás hablando de que superan los 10 millones que de una u otra manera están afectados directamente sobre las políticas que se puedan desarrollar en materia de normalización y de igualdad de las personas con discapacidad. La Organización Mundial de la Salud considera que el 15% de la población mundial tiene discapacidad. Por tanto, estamos hablando de 1.200 millones de personas en el mundo que tienen discapacidad. Y en España estamos hablando de que sí, son 10 millones, pero en el mundo 1.200 millones, eso quiere decir que son 3 veces, más de 3 veces la población que hay en la Unión Europea y casi la misma población que tiene China. Por tanto, no estamos hablando de cualquier cosa. Las políticas que se hagan hacia este sector de la población son muy importantes y son necesarias. Yo creo que no solo se modifica el articulado, que es histórico. La Constitución Española del 78 solo se ha modificado hasta hace unos días en 2 ocasiones. Se modificó en el año 92, cuando entramos en Europa. Una de las exigencias del Tratado de Maastricht era que los ciudadanos europeos que vivieran en España tenían derecho a votar, y por tanto tuvimos que adaptar la Constitución a ese derecho fundamental. Y en la segunda ocasión fue en el año 2011, después de la crisis del año 2008, que hizo que todos los países del mundo, pero especialmente a España le dio en la línea de flotación, pues en el 2011 se planteara por parte de la Unión Europea que todos los Estados miembros tuvieran un techo presupuestario, el equilibrio presupuestario, lo que llamaban, para mantener una estabilidad económica en todos los desarrollos administrativos, tanto del Estado como de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos. Por tanto, siempre han sido modificaciones muy puntuales. Esta también lo es solo modificar un articulado. Es muy importante cómo nombres a la gente. Identificar de manera muy significativa cómo nombres a la gente, porque sobre todo nos identifica ante los demás, tiene un peso legal y también posee un importante valor simbólico. Aunque no lo elijamos, yo estoy cojo, ¿no? Se me ha visto entrar. José o Pepe, ¿cómo? Pepe, estaba cojo yo. Dio el apoyo a los dos, ahora hablaré del apoyo y de cómo se surge esta situación en el mundo. Y nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se nos diga que estamos cojos, y es que estamos cojos, ¿no? Pero el hecho de que tú me lo digas de buena fe, a mí no me tiene que afectar. Si yo le digo a alguien, está calvo, que también estoy calvo, o está sobrado de peso, que también me sobra, lo tengo todo. Pero hay algo que es importante, y es que tú no eliges cómo se te denomina. A ti te denominan dependiendo de las afecciones que puedas tener y por tanto te define ante los demás. Y de ahí la importancia de que la definición que hacen sea digna y justa. Porque de lo contrario contribuimos a perpetuar estereotipos, clichés, que al final son peyorativos. Por eso
una palabra puede ser muy poderosa. Mira, yo, como Pepe y muchas personas con discapacidad, en España a mí se me ha llamado de muchas maneras, desde el punto de vista. Por eso, lo que la Constitución se recoge en el artículo 49 anterior era el nombre disminuido, pero también el desarrollo del propio artículo era, como bien decía Pepe, muy paternalista, ¿no? Es decir, era muy de ampararán, cuidarán del sector de la discapacidad, y aunque sí es cierto que recogían aspectos como la previsión, el tratamiento, la rehabilitación de las personas, como le llamaban, disminuidas físicas, sensoriales y psíquicas, otra palabra que está en desuso, a lo que consideran que hay que prestar una atención especializada. Y este artículo 49 ha sido muy importante durante 45 años. Ha hecho que en España tengamos una legislación muy prolija, es decir, tenemos más de 150 desarrollos legislativos, reales decretos que hacen que la discapacidad se sienta con derechos. Por tanto, no se trata de hablar mal del anterior artículo 49, sino de hablar bien del nuevo articulado que marca el artículo 49. Porque no es solamente el cambio de la definición, disminuido por personas, primero, personas con discapacidad. Últimamente vemos cómo también, yo no sé cómo se llamarán las personas con discapacidad de hoy dentro de 40 años. A lo mejor es necesario cambiar el término, igual que cambiamos los términos de los cuales ahora hablaremos, ¿no? Pero cuando ahora se nos dicen personas con capacidades diferentes, cuidado porque a lo mejor nos despistamos. El colectivo de las personas con discapacidad se siente cómodo con la palabra personas con discapacidad. Porque si me dicen personas con capacidades diferentes, ¿qué me estás queriendo decir? No me centro, ni tú te centras con respecto a la persona con discapacidad, ¿no? Hay que saber ubicar ese espacio y ahí la gente que tiene discapacidad se siente muy cómoda y no hay ningún problema. El nuevo artículo 49, lo primero que recoge es la realidad del arco parlamentario. Para cambiar la Constitución se basa en base al artículo 167 o 168, en el 68 con referéndum, en el 67 no es necesario, teniendo la mayoría de 2/3 del arco parlamentario se puede cambiar. Y lo que ha permitido es que en tiempos ágiles como estos, donde es muy difícil que se encuentren las posiciones, PP y PSOE casi que no se ponen de acuerdo en nada. El hecho de que se hayan puesto de acuerdo en esto es muy importante, porque demuestra que se pueden hacer muchas cosas en favor de la ciudadanía y, por tanto, esto era una demanda histórica del colectivo de la discapacidad y ya tocaba, ¿no? Lo que viene a decir el artículo 49 es que las personas con discapacidad ejercen, no es el Estado el que me ampara, como antes decía, ejercen los derechos previstos en el título, en este caso el título primero, de las condiciones de libertad y de igualdad real y efectiva. Este es un aspecto muy importante del articulado, porque hasta ahora teníamos más de 150 desarrollos legislativos que lo que te dicen es, tienes la herramienta legal, pero no hay una igualdad real y efectiva. Es decir, yo tengo, por poner un ejemplo, la ley de propiedad horizontal, me reconoce como persona con discapacidad algunos derechos a la hora de poder hacer accesibles portales de la unidad de propietarios, pero solo algunos, no todos. Y de hecho, si hay mayoría de mis vecinos que no ponen el ascensor o no ponen la rampa, o la pago yo en mi bolsillo, o no la pongo. Por tanto, todos mis derechos en igualdad no están reconocidos. Este es un ejemplo, podríamos poner muchos más. Por tanto, el articulado lo que te dice es que te tienes que, o sea, tienes el derecho a ser igual a cualquier otro ciudadano o ciudadana de nuestro país. Y además dice que se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para ejercer dicho ejercicio. Por tanto, toda la legislación futura que venga
ya tiene que venir en una posición de capacidad efectiva y real. Y para eso hace falta que la legislación venga acompañada de los presupuestos generales del Estado, porque una cosa te lleva a la otra. Pero sobre todo lo más importante es que incorpora un nuevo articulado, que es el punto 2 del artículo 49, en la que dice textualmente que los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal. O sea, ya estamos hablando de aspectos no paternalistas, no ampararán, no. Se reconoce la plena autonomía personal. Yo tengo que ser autónomamente individual a la hora de querer moverme, de querer estar o de querer participar en sociedad, ¿no? Y además, la inclusión social de las personas con discapacidad. Pues ya legisla constitucionalmente que los poderes públicos tienen la obligación de incluir. No es que haya disposición de los gobiernos a incluir, no, no. Tú ahora tienes la obligación de incluir a las personas con discapacidad. Y lo tienes que hacer en entornos accesibles, dice también. Por tanto, reconoce que el entorno no es accesible. Y cuando decimos accesibilidad universal, no estamos hablando de las barreras arquitectónicas solamente. Estamos hablando de que en edificios tiene que haber bucles magnéticos para que las personas sordas se puedan enterar, tiene que haber señalización braille, tiene que haber lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual, tiene que haber entorno de control del estrés cuando se trata de personas con problemas de salud mental. En definitiva, estamos hablando de un abanico muy grande de acciones, ¿no? Y aparte de los entornos universalmente accesibles, dice, asimismo, fomentarán la participación de las organizaciones. Esto es muy importante, porque reconoce el derecho de las personas con discapacidad a asociarse, a reivindicar desde el punto de vista del plano de la asociación. Hasta ahora era algo que, bueno, era de buena voluntad de una y otra parte, el que se asocie para conseguir mejorar su vida, y el que gobierna, que tiene el deseo de conveniar y apoyar al que se asocia. Ahora tienes la obligación como gobierno, municipal, autonómico, estatal, de permitir el asociacionismo y apoyar de manera definitiva al asociacionismo, ¿no? Por tanto, como digo, participan las organizaciones en los términos que la ley establezca, y además, esto es muy importante, se atenderán particularmente a las necesidades específicas de las mujeres y de los menores. ¿Por qué dice esto? Porque se podría haber quedado el articulado en toda la población, y se incluye. No, esto lo dice porque es que los datos demuestran claramente que las mujeres con discapacidad tienen una situación de desventaja sobre las mujeres que no tienen discapacidad. Porque las mujeres que no tienen discapacidad tienen una situación de desventaja sobre los hombres. Pero las mujeres con discapacidad tienen una doble desventaja. Cuando hablamos de violencia de género, no solamente hablamos del problema que tienen las mujeres con respecto a los hombres, de la violencia que se produce, sino que cuando, y lo decía ayer como ejemplo el presidente de la OCE, que me pareció interesante el ejemplo, ¿no? Es decir, cuando un hombre tira a una mujer por el balcón y se queda tetrapléjica, ya está la discapacidad a partir de ese momento. Cuando un hombre golpea en los oídos o en los ojos a una mujer y se queda con problema auditivo o de visión, ya está la discapacidad. Por tanto, es algo intrínseco que está. Pero cuando además eres una persona con discapacidad, la agresión del hombre a la mujer también se produce en mayor grado del que se produce entre una mujer y un hombre que no tiene discapacidad. Por tanto, eso también influye de manera significativa. Por eso, no solo en el aspecto de la violencia de género, en muchos aspectos, lo sabéis, las mujeres lleváis el peso mayoritariamente de la unidad familiar, y por tanto, cuando tienes discapacidad todavía se complica más la situación de la unidad familiar. Y ahí está la importancia de tener que hacer una mayor atención al sector de la mujer y sobre todo de los menores con discapacidad
porque siempre hablamos, ¿no?, de la importancia de cuando nace un niño y tiene una discapacidad. Cuando tú detectas la discapacidad de un niño a los 6 meses, es muy importante el tratamiento, el seguimiento que pueda tener en los primeros años de vida para poder tener luego un desarrollo lo más pleno posible. Y, por tanto, yo creo que, como digo, recoge esa necesidad reivindicada por parte del sector. El sector se siente cómodo con cómo ha quedado la reforma constitucional y, sobre todo, el hecho de que haya incorporado esos aspectos de la autonomía personal, la inclusión social, la accesibilidad universal, el diálogo social entre administración y asociaciones. Yo creo que, bueno, pues aquí lo voy a decir claramente, a mí me da igual a quién voten ustedes, pero que esta situación no se haya aprobado por el 100% de los parlamentarios, de los 350 diputados, porque ha habido 32 diputados que hayan votado en contra. Han sido los diputados de Vox. Y eso a mí, como persona con discapacidad, no como político, como persona con discapacidad, no me parece bien. ¿Por qué? Porque todo el resto del arco parlamentario, partidos nacionalistas, partidos republicanos, partidos, han votado a favor de este texto. Y creo que ha sido, desde mi punto de vista, un error, y así se lo he hecho, como así yo me lo encuentro, a Abascal se lo he dicho directamente. O sea, que no me tengo que esconder de decir esto, porque creo que te puedes oponer al resto de cuestiones, pero a esto no, porque esto son las cosas de comer. Estas son las cosas en las que creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. El término disminuido, como digo, es importante. A mí me pasa con Pepe, yo nací sin discapacidad, tú también, ¿no? Y me dio a los 14 meses, a ti, a los 8 meses. Yo ya andaba, poco, pero andaba. Y andaba bien, no cojeaba. Y me dio la polio. El tema de la polio es algo que este país, y digo este país porque en otros países también, pero en este país en concreto está en deuda con la gente que tiene polio. Sobre todo con la gente que tiene polio y hoy tiene 75, 76 años. Y de ahí para. La gente que tiene polio y nació en los años 55 hasta el 65, en esa década, hubo una negligencia del régimen franquista que, por un lado, compró vacunas que estaban caducadas, por otro lado, no hubo una parametrización de vacunación adecuada e incluso hubo un conflicto entre el Estado y el ejército. De tal manera que el ejército quería tener las vacunas controladas para apoyar sobre todo a la gente que estaba en el ejército y como no había vacunas para todo el mundo, pues ahí se generó una distorsión. La Ley de Memoria Democrática, en la disposición 11ª, reconoce que los afectados de polio y de pospolio son personas que se incorporan a la necesidad porque el propio Estado les reconoce que el sistema, que el Estado les perjudicó y por tanto son víctimas del franquismo. Así se denomina en la disposición 11ª, que tiene que tener un desarrollo y que, bueno, pues va a ser complicado. No veo yo que a los que tengan hoy polio con 75 años le vayamos a resolver los problemas, pero al menos se te reconoce que el Estado falló contigo, ¿no? Y aunque has tenido que tener un desarrollo exponencial de tu vida, que has tenido que tragar mucho, pues al final, como mínimo desde el punto de vista de honorabilidad, el que te lo reconozcan está bien, ¿no? Pero claro, cuando tú dices disminuido, Van Gogh era disminuido. Van Gogh era epiléptico y tenía trastorno bipolar, ¿no? Y Mozart. Y Beethoven. Beethoven. Todo. Y Frida Kahlo, que tenía polio. Y los científicos del nivel de Nax, que tenía esquizofrenia, pero también era premio Nobel. O Stephen Hawking. O Teresa Perales, que es una parapléjica que ha ganado 27 medallas paralímpicas. O Eric Bermayer, que es un ciego estadounidense que ha culminado las 7 cumbres más importantes del mundo. Un tío ciego. Las 7 cumbres, ha ido al Himalaya, ha ido a Aconcagua, ha ido a todo el mundo. Por tanto, que va a disminuir a esta gente,
subcampeón del mundo, que he sido paralímpico en Barcelona, que he corrido la maratón de Nueva York y la de Cieza, la milla de Cieza, que he ganado la milla de Cieza, pero sobre todo que he bajado de las 2 horas en la maratón de Nueva York, pues hombre, el que quiera que baje de las 2 horas, ¿no? Eso es lo que le dije a los parlamentarios cuando defendí la reforma constitucional. Les decía eso. Muchos de vosotros, parlamentarios de vosotras, seguro que hacéis deporte, pero ¿cuántos de vosotros bajáis de las 2 horas? Los 42 kilómetros que hay que recorrer para hacer un trabajo. Y eso, pues, me hacía colocarse, ¿no?, con los pies en el suelo, en el sentido de decir, pues lleva razón, por tanto, como digo, hay muchísima legislación. No tenemos un problema de falta de legislación. Más de 150 disposiciones legales. No solo lo que recoge la propia Constitución, lo que recogió la LIBNI, lo que ha recogido la Ley General de los Derechos, el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, reales decretos que regulan la accesibilidad cognitiva, la Ley de Protección Patrimonial, el propio Código Civil, la Ley de Propiedad Horizontal de la que hablaba, la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la ley que reforma la legislación civil y procesal que apoya a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, la ley orgánica de modificación del Código Penal que erradica la esterilización forzada o no consentida de las personas con discapacidad, la ley que aprueba el enjuiciamiento criminal, la Ley General de Penitenciaria, todo esto vinculando a las personas con discapacidad. ¿Cómo? Hay que tener en cuenta a las personas con discapacidad dentro de esta legislación, la medida de protección integral de la violencia de género, la ley de asistencia a las víctimas de delitos contra la libertad sexual, la ley de protección de las familias numerosas, como hay apartados específicos para las familias numerosas que tienen en su seno personas con discapacidad, la ley de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, la ley de protección a las víctimas del terrorismo, también habla de las personas con discapacidad y las reconoce, el ingreso mínimo vital, reconoce a las personas con discapacidad, la igualdad de trato y no discriminación, la garantía integral de la libertad sexual, el texto refundido de la ley de clases pasivas del Estado. Voy a seguir, lo digo para que vayáis viendo todo lo que hay. El texto refundido de las clases pasivas del Estado, la protección por desempleo y la de la ocupabilidad, el Real Decreto del texto refundido de planes y fondos de pensiones, responsabilidad civil y seguros de circulación de vehículos, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Igualdad de Personas trans y derechos de personas LGTBI, cómo reconocen y cómo afecta a las personas con discapacidad que además tienen esa condición LGTBI, la Ley de Autonomía del Paciente, control de la documentación clínica, la calidad en el Sistema Nacional de Salud, la regulación de la eutanasia, la promoción del empleo en los centros especiales de empleo, en empresas de inserción, la reforma de la función pública para que las personas con discapacidad puedan tener cupo de acceder al empleo público, el Estatuto del Trabajo Autónomo, el apoyo al emprendimiento, la formación profesional. En definitiva, me voy a parar aquí, pero tengo 150 desarrollos legislativos que reconoce el derecho de las personas con discapacidad. Pero de hecho, ese desarrollo legislativo no consigue la igualdad real, plena y efectiva. Y por tanto, de lo que se trata es de ser capaces de ser más operativos. Cuando se legisle, que se legisle teniendo en consideración primero la necesidad de la persona, pero sobre todo la transversalidad del efecto. Porque cuando hablamos de vivienda no estamos hablando de servicios sociales. Estamos hablando de políticas de vivienda que permitan la normalización del sector de la discapacidad en la vivienda. Cuando hablamos de farmacología, estamos hablando de que las personas con discapacidad tienen una necesidad. Cuando hablamos de la cronificación de las discapacidades, que obliga a que el sistema sanitario de salud tenga que atender de manera especial y específica a esas discapacidades. Cuando hablamos de enfermedades raras, donde solo hay 30 casos en España, y hay 30 familias solo que tienen ese problema,
pues se ven desabastecidas, solas en la reivindicación de esa problemática y por tanto también tienen el derecho, aunque sean pocas, a que el Estado les asista y la investigación les acompañe en esa capacidad de poder llegar, ¿no? Por tanto, creo que hay que seguir avanzando en los derechos, pero también hay que avanzar más en los hechos. He dicho que tenemos mucha legislación, pero hay que avanzar en los hechos. Hay que pasar de la estrategia de derechos a la estrategia de hechos. Y para eso tenemos que trabajar en un entorno accesible, el transporte accesible, el acceso igualitario a la tecnología, a la información. No todo el mundo accede en igualdad de condiciones. Una persona que tiene discapacidad intelectual no accede igual a un iPad o a un móvil que accede una persona sin discapacidad, y por tanto hay que hacer con lectura fácil, hay que hacer con espacios cognitivos fáciles para que la gente pueda también igualarse al menos en un mayor grado. La inteligencia artificial, que es algo que está ahora en todo su desarrollo, aparte de inteligente, tiene que ser inclusiva también, por tanto hay que trabajar en este aspecto, ¿no? Yo ponía también, cuando defendía esta reforma constitucional, que en mi etapa de alcalde pude participar en la instalación del primer columpio inclusivo que se hizo en Albacete. 4 niños, entre 8 y 14 años, con discapacidad, niños y niñas, se subían por primera vez en un columpio. Algo que para ti como abuelo o abuela, como padre o madre, llevas a tus hijos o a tus nietos al columpio, es algo natural, pues estos niños no se habían subido nunca a un columpio. Y por eso el artículo 49 dice que tienes la obligación como responsable público de habilitar espacios accesibles de manera universal. Cuando hagas un nuevo parque infantil, tienes que incorporar columpios accesibles, porque en el fondo, cuando licitas la creación o la obra de ese parque infantil, sí, quizás cueste un poquito más, pero solo un poquito más. Por tanto, cuando quitas escaleras y haces rampas, yo lo he visto. Una delegación de educación en Albacete, quitamos la escalera, pusimos una rampa, mantuvimos la escalera y la rampa, y todo el mundo subía por la rampa, tuviéramos discapacidad. ¿Por qué? Porque es más cómodo. La fábrica de la vida. Claro. Entonces dices, bueno, tampoco está tan mal, ¿no?, el poder dedicar recursos económicos de todos a hacer entornos accesibles, porque al final todo el mundo los utiliza. Y creo que esa tan ansiada igualdad real, plena y efectiva queda mucho todavía para llegar a ella, ¿no? Pero tenemos que ser positivos. Personas con discapacidad de hoy, ni Pepe ni yo, que ya estamos entrados en años, somos lo mismo, ni tenemos las mismas oportunidades que teníamos hace 45 años cuando llegó la Constitución. Cuando yo era pequeño, en mi pueblo, a los chavales que tenían problemas mentales los escondían. En habitaciones no salía nada. No estoy diciendo una burrada. A mí me llamaron, que era lo que decía Pepe al principio, en un documento oficial me llamaron subnormal, cuando tenía 9 años. Luego me llamaron inválido. Luego a Pepe lo llamaron disminuido, minusválido, discapacitado. Y ahora lo llaman persona. Con discapacidad, pero persona. Por tanto, es muy importante la denominación que haga de la gente, ¿no? Porque eso, por un lado, te viene bien a ti como persona, pero también define al que te llama de esa manera. Hoy yo sigo viendo gente que dice, no, pero esto es inválido, ¿no? Y lo dice con una naturalidad como si eso, ¿no? Es como... Yo he sido alcalde de Albacete. Ha habido alcaldes de Albacete que han estado calvos. Bueno, no le han dicho el alcalde calvo. Por tanto, ¿por qué me tienen que decir a mí el alcalde cojo? Que me da igual, por delante, que yo se lo tengo muy superado,
y no me genera ningún tipo de urticaria. Pero no lo diré, que lo dice, porque lo define, no yo. Entonces, bueno, esos clichés estereotipados son peyorativos y al final de lo que se trata es de tener educación, simple como eso, de pensar que la gente pues, tiene que transitar por el mundo en igualdad de condiciones y para eso es para lo que hay que trabajar, ¿no? Pues yo decía que hace 50 años no teníamos esa retahíla de legislación que he ido contando más la que no he contado, ¿no? Por tanto sí que hoy tenemos los derechos que no tienen. Hay partes del mundo en el que esas 150 leyes o decretos no existen. Hay partes del mundo, en Sudamérica, en la India, donde lo que hoy nosotros tenemos no existe. Por tanto, no nos tenemos que sentir desprotegidos. Lo que sí nos sentimos es empoderados y empoderadas. Y lo que queremos es que esos derechos, que esa igualdad que hoy la Constitución española reconoce, ¿no? Sí, ¿no? Y para eso hay que trabajar, ¿no? Y no solamente las personas con discapacidad, porque la discapacidad de una u otra manera nos afecta a todos y a todas. ¿Quién dice que cualquiera de los que estáis aquí no vais a tener falta de movilidad dentro de unos años? Si no la tenéis ya. ¿Quién dice que no vais a tener artrosis si no la tenéis ya alguna? ¿Quién dice que un accidente no va a postrar una silla de ruedas o va a dejar con os dejen hemipléjicos? ¿Quién dice que no? Por tanto, no pensemos que la discapacidad es un sector de la población que está ahí, en el cual a mí no me afecta, y que está bien, no, porque en cualquier momento te puede tocar a ti. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque vivimos en un país en el que somos solidarios y por tanto tenemos que trabajar, dedicar recursos para que eso se pueda conseguir, ¿no? Creo que tenemos ahora la Constitución de nuestro lado, tenemos más derechos de los que teníamos hasta hace apenas un mes y lo que hay que hacer es eso, pasar de los derechos a los hechos. Y en ese sentido, acabo, no os canso más, con una frase que suele utilizar el sector de la discapacidad, el CERMI, que dice que nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Por tanto, con esto agradezco vuestra atención, espero no haberos cansado mucho y sobre todo desearos que tengáis mucha salud y que veáis a la discapacidad como un amigo y nunca como algo negativo. Muchas gracias. Una cosita, si alguien tiene, como tenemos tiempo, vamos bien de tiempo, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que plantear al respecto, Luis. Bueno, para mí fue una sorpresa hace un par de días cuando vi, que soy seguidor vuestro, como sabes, cuando vi que este mes, en el Foro por el Pensamiento, se trataba este tema, reconocimiento pleno de las personas con discapacidad, y que venía mi buen amigo, antiguo amigo, Emilio Sáenz Cruz, y dije, bueno, tengo que decir que es el tercer día consecutivo que vengo al museo, es decir, que vine antes de ayer a una conferencia sobre Ismu, Sarra y Narabí, y bueno, ayer vine a otra cosa de la presentación de la carrera del Portaco, y hoy hemos venido a escucharte y poder saludarte. Tengo que decir que conocí a Emilio hace 22 años, cuando llegué a Albacete, en el 2002. Tenía pelo. Y la verdad es que ya entonces me di cuenta de la clase de persona que era. Los currículums, bueno, están ahí. Pepe ya ha hecho antes un resumen, en el folleto también va, pero desde luego yo me di cuenta de la calidad humana de este hombre, que él junto con otro, hablo mucho de los dos porque son íntimos amigos, ya eran entonces, estoy hablando de Marcelino, que era el presidente de COCENFE. Sigue siendo. Y él, que era presidente de AMIAR. AMIAR es la Asociación de Minusválidos de Albacete, se sigue llamando así. Ahora la Asociación de Personas con Discapacidad. Bueno, pero AMIAR... Sí, la marca la marca. AMIAR, por cierto, me lo ha dicho hace un ratico en la puerta, pues empezó aquello como una asociación pues para apoyar a estas personas,
resulta que es una de las empresas más grandes de Albacete, si no la mayor. Me ha dicho que tenían 1.650 personas trabajando. 700 personas. 1.700 personas. O sea, es una cosa tremenda. Bueno, yo me di cuenta, como estoy diciendo, la calidad humana de este hombre. Dije, bueno, este hombre llegará lejos, porque estaba convencido de su condición y estaba convencido de que había que defenderlo, y yo asistí a ese, te veíamos día a día. Por eso él ha hecho alusión, y te lo agradezco, a Albacete y Murcia y Albacete. Yo también opino lo mismo, pero bueno, las cosas del destino nos tienen así separados. De cualquier manera, yo que estuve 10 años viviendo en Albacete, reconozco que hay una parte de Albacete, por cercanía geográfica, que desde luego tiran mucho a Murcia, porque la Universidad de Albacete tiene 30 años, con lo cual muchísimos han estudiado en Murcia, y eso es una cosa inevitable. Pero aparte la cercanía, porque es que de Tobar, toda la parte sur, pues eso está más cerca de Murcia que de Albacete. Entonces, bien, la cuestión es que veíamos a Emilio, que era un tío convencido de su situación y de cómo tenía que velar por él y por el colectivo que estaba representando. Y lo hacía con un convencimiento que yo me di cuenta, digo, joder, este tío sabe lo que quiere, es una persona de las luchadoras, de la más luchadora que he conocido yo en mi vida, y ya es un poco larga. Me dejó asombrado. Agradezco que haya hecho alusión a esa relación también con Cajamurcia, que es donde yo he estado casi 40 años, y que sus préstamos hipotecarios los tenía en Cajamurcia. Pero es que obviamente cuando Emilio se podía dirigir a Cajamurcia no teníamos ni el mínimo ápice de duda, es decir, una persona así hay que darle lo que necesite, porque caramba, porque sabemos que por encima de todo va a pagar, y es que sabemos cómo defiende este tema. Y por último, así que vamos, yo ya sabía dónde iba a llegar, a ser presidente de la Comisión de Discapacidad del Congreso, y a felicitarte por cómo has sido capaz de hacer ese logro tan importante de modificar la Constitución, que no es para ti, es un tema... Te quería hacer ahora a continuación una pregunta. Y otra cosa que estaba pensando, y que es un pensamiento en voz alta, es que es una cuestión emotiva. Tuve la suerte, por mis representaciones en Cajamurcia como jefe de zona en Albacete durante 10 años, de coincidir con él compartiendo distinción en el Teatro Circo de Albacete, porque el Consejo Municipal de Servicios Sociales nos distinguió a él como persona y a mi entidad Cajamurcia, que yo era representante, como entidad que ayudaba a esas asociaciones. Y la verdad es que fue un alto honor que conservo con mucho orgullo y con cariño el compartir el escenario del Teatro Circo. Me acuerdo de aquello. Y desde luego desde aquí te doy un abrazo fuerte por haber sido conmigo con más sincero. Y por último, has dicho una cosa que desde luego es sorprendente, cómo una parte del Congreso, 32 diputados, no votaron en contra. Y has dicho que le preguntaste que se lo dijiste a Pascal. Y la pregunta es, ¿y qué te dijo? ¿Qué te respondió? Me dio larga, ¿no? Él lo que me quiso justificar, si nosotros no estamos en contra, pero es que podríamos haber conseguido... Pero votaron. Es que no, te voy a hablar delante de ellos. Bueno, pues nada, enhorabuena Emilio, muchas gracias por escucharla. Ha sido un placer volver a encontrar. ¿Más cosas ¿Alguien quiere preguntar nada? Una pregunta un poco rara, porque creo que ni usted ni yo la vamos a poder conseguir, pero por la edad que tengo y la experiencia. Pero ya que tiene el rango que tiene y puede allí, donde le voy a explicar yo, insistirle a los señores que dirigen el país. La educación, como usted ha dicho, y el respeto, yo lo que vengo observando, estoy retirado ya unos años, muy cada vez a menos, verla a menos. A lo mejor estoy equivocado. Yo fui un analfabeto, iba primero de el elemental solo, y me acuerdo que, como más hacían hincapié los maestros, nene, hay que, a las mayores hay que darle la mano, cruzarle la carretera. Eso jamás lo puedo yo ahora, en ningún colegio, que voy exorando porque estoy retirado ya de 17 años, pero como es otras cosas que no quiero que nadie se altere con lo que voy a decir. Cuando tratas aquí en el pueblo que vivimos, en la Plaza de España, que veo los jardineros que se desviven poniendo,
Y los chiquillos son chiquillos y rompen, y le dices algo y la madre te come. Quiero decir con esto que sobre España entera veo muy oscuro que lleguemos a volver a los años de antes, el respeto y la educación que antes había. Si usted, cuando tiene todo el rango y tiene allí en el Parlamento ese, hacer un poco de hincapié para que en puesto de tirarse los tiestos unos a los otros, que es lo único que vemos en la Cámara, se tocase un poco el tema. Yo veo un futuro muy oscuro, yo me quedan pocos años de vida, pero qué lástima de lo que viene, nada más que eso. La verdad es que, conforme hablaba usted, iba reconociendo y asistía, ¿no? A la cabeza, porque vivimos mejor de lo que usted vivía cuando tenía mi edad. Eso es indiscutible. Tenemos acceso a la alimentación mejor, tenemos acceso al transporte, vivimos en un país donde la línea de alta velocidad te lleva de una ciudad a otra en muy poco tiempo, tenemos acceso. ¿Quién le iba a decir a usted que iba a ponerse aquí a mirar y estaba hablando con su primo de Argentina, ¿no? Todo eso está muy bien. El problema es que va descompensado el desarrollo tecnológico, el desarrollo artificial, de la inteligencia artificial, del Big Data, de lo que es el uso de los datos. Usted antes iba con su DNI ese grande azul, y iba con su DNI, y ustedes sabían, sobre todo Luis del Banco y cuatro más. Hoy, nuestros datos se exponen con una facilidad y accede todo el mundo. Por eso cuando uno dice, bueno, pues me tengo que comprar unos zapatos, de repente te aparecen zapatos en el móvil, ¿no? Y dice, pero esto cómo es, porque tengo aquí alguien que me está escuchando. No, pues esos son los grandes ordenadores que tienen la capacidad de poder saber qué es lo que se quiere saber. Todo eso está muy bien, pero va desacompasado. Estamos perdiendo, desde mi punto de vista, ganando mucha capacidad de información. Por tanto, los jóvenes de hoy están más formados de lo que estábamos nosotros, tienen acceso a la información de manera muy rápida, pero hay descompensación. No puede ser que un niño de 8 años vea vídeos sexuales. No puede ser que una niña de 9 años vea lo que ven en el ordenador, en los iPads y demás. Por tanto, hay que controlar. Y si un niño con 8 años accede a esa información, ya de por sí está teniendo una situación descompensada en el desarrollo cognitivo y madurativo. Eso es así. Entonces tenemos que ser capaces de tener esto en cuenta. Los mayores de hace 40 años eran instituciones. Los abuelos de las casas eran los que más sabían. Pero es que hoy también. Otra cosa es que le hagamos menos caso. Pero son los que más saben. Claro, si tú dices, no hombre, pero los abuelos de antes se les cuidaba en la unidad familiar. Y se las atendía en la unidad familiar. Y no se les institucionalizaba en residencias. Bueno, eso tiene su parte buena, pero también tiene su parte para analizar qué es. Claro, eso se producía primero porque la hija, sobre todo la hija, o las hijas, dejaban de hacer otras cosas, dejaban de trabajar para poder atender a sus padres. Se producía porque es que no había. Pero vamos a empezar por ahí. Es que ni ese servicio lo teníamos. Pero sigue desacompasado. Porque aun habiendo residencias deberíamos de tener una mejor relación con nuestros mayores, aunque estén en una residencia. Y sé que es difícil porque el día a día nos pone a todos. Nos tiene que ahora esto, ahora aquello, ahora aquello, tal. Pero eso es algo que deshumaniza. Y la falta de respeto de los hijos a los padres, y ya no digo a los abuelos, es algo que está ahí. Pero yo siempre veo el vaso más medio lleno que medio vacío. Intento creer que en el fondo estamos ante una generación, la de los jóvenes de hoy día, de 18 y 25 años, muy formada, la más formada de la historia española. Gente que tiene criterio, que tiene razonamiento, que le afecta aspectos como el medio ambiente, son conscientes de que estamos cagándonos el planeta y reivindican. Eso es gente. Usted quizá y yo usábamos la ropa de tu hermano mayor cuando se le quedaba chica y te la daba a ti, pero te la ponía a disgusto.
además que estaba roto. Por eso lo de los parches en la rodillera y lo de los codos, primera moda, ¿eh? Esto es una moda, lo digo aquí. Esto es moda, ¿eh? Pero cuando se la ponía a mi hermano, era que yo ya la había trillado. Por tanto, hoy se viene. Hoy tenemos que dar pues, reconocimiento a nuestros mayores que se esforzaron para que los jóvenes de hoy día vivan bien. Pero es cierto que está desacompasado. Es cierto que nos deshumanizamos y cuando eso se produce hay un problema. Y yo veía como antes de ayer Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, nos decía a todos los europeos: aviso a los Estados miembros que gasten más dinero en armamento militar. Pues no vamos bien, ¿no? Porque si estamos gastando más dinero en eso es porque la cosa no pinta. Entonces quizá hay que hacer esa radiografía y foros de estos, de debate, de pensamiento, de compartir ideas, son muy necesarios, así que seguir en ello, Pepe, en el CGI y en el Hola. O se envía la... Bueno, pues ya, me da igual. Vale, buenas noches, gracias por venir a contarnos sugerencias de mi hermano. Y bueno, yo soy maestra y quería hacer una sugerencia, ¿no? Que creo importante añadir a los LOE dentro de la lista de leyes, no por nada, sino porque la autonomía, la inclusión, la accesibilidad quedan muy bien recogidas y creo que, ya que nombra tantas, a la educación nos vendría bien que la comentase también. Y luego tenía una pregunta. Dentro de su labor parlamentaria, no sé cómo, o sea, dentro de a la hora de hacer unos presupuestos generales de Estado, considero que será muy complicado, pero ¿tiene algún tipo de facilidad que pueda usted meter los recursos? Porque claro, ha dicho que al final, dentro de la nueva, de la modificación, dentro de la modificación, dice que se le da prioridad a las mujeres y a los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría ver eso reflejado en los próximos presupuestos, ya que es lo ideal, ¿no? Estoy hablando de una idea súper idílica, pero después de escucharlo yo me lo he planteado y por eso se lo traslado, ¿no? ¿Tendría usted alguna posibilidad, o se lo tengo que decir a Joaquín, o cómo sería posible llegar a verlo, ¿no? Porque si ya está reflejado y escrito en la Constitución, el siguiente paso es hacerlo. Claro, por eso yo totalmente de acuerdo. El análisis, no te he nombrado las de educación porque las tenía, pero que eran muchas. Entonces, no, pero es que simplemente... legislación tenemos, tú sabes que... Claro, no, pero simplemente que cuando hace la definición me recuerda realmente al concepto de ANEA que hay dentro de la LOE, ¿no? Entonces está muy... creo que se ha cogido mucha terminología de esa ley que considero que es muy buena en cuanto a la inclusión. Y ya que hay una relación tan similar, por eso le invito a nombrarla y a añadirla. Yo comparto íntegramente el análisis. Lo importante de este articulado 49 es que, como decía, los derechos los marcan y obligan. Dice, los poderes públicos tienen la obligación de atender a los menores, en este caso. Y la mayor atención de los menores empieza en la escuela. Por tanto, para atender correctamente a los menores en la escuela tienes que habilitar recursos humanos, materiales, eliminación de barreras, y todo eso, claro, ya sé que tiene un coste importante. Uno de los temas que vamos a proponer, que es una PNL que estamos trabajando, que no te he comentado todavía, Joaquín, pero es habilitar un fondo, porque al final esto todo es un problema de dinero, de que no hay suficiente dinero para resolver todos los problemas. Pero hay que ir poco a poco. Entonces, lo primero que hemos hecho es que la letra de Hacienda es como un puño, o sea, no suelta un duro ni para atrás. Y lo primero que hemos hecho es conseguir que nos diga, oye, a eso lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar legislando el artículo 49 y decir que no va a haber un fondo estatal económico para dedicarlo a la accesibilidad universal. Claro, porque por algo hay que empezar, ¿no? Entonces, aunque sean X millones y sean pocos, son lo suficiente para ir marcando un paso para que los demás vayan entrando. Esa va a ser una de las primeras necesidades. Y de ese fondo estatal, por supuesto, tenemos que hablar cuando hablamos de menores, cómo
somos capaces de llegar a no solo desde un aspecto de salud, sino también el aspecto educativo es clave, ¿no? La normalización empieza en el cole. Cuando un niño llega con 6 años a un cole, el hecho de que aunque tengas una discapacidad no te veas excluido y que tus compañeros en eso también han ganado. Los chavales de hoy día ven a la discapacidad con una mayor normalidad, no tienen los problemas que teníamos nosotros cuando éramos mejores. Esto es así. Pero estamos mejor de lo que estábamos. Yo estuve cursando la EGB, pues soy de la EGB, y la FP, el primer grado, en un colegio de educación especial. En San Juan de Dios, en Sevilla. Aquí no había ningún chaval con discapacidad intelectual, ¿eh? Todos éramos físicos. Estábamos todos los manchos jorobados, cojos. Todos los que había en España estábamos 300 y pico allí metidos. Llegué con 9 años. Tú si no te da para... Tú ahora ves un chaval con 9 años. En eso también llevo usted razón. Con 9 años los niños de ahora saben mucho, pero déjalo suelto, que verás tú lo que están en el morder a verte. Y yo no entendía por qué estaba en un colegio de educación especial, pero hasta que llegó la LOCSE, era lo que teníamos. Por tanto, la LOCSE llegó, luego llegó el resto de legislación educativa que ha hecho que vayamos mejorando. Por tanto, sí, hemos avanzado en estos 45 años de legislación de la Constitución que nos ha dado derechos. Claro que hemos avanzado, pero los derechos han ido a lo largo hecho. Y los hechos son que los profesores tengan los recursos suficientes, que haya los profesores suficientes, que haya la formación que está, todo eso tiene que ir a compasar. Yo quería... Espera, que tenía ella... Bueno, darte las gracias por esta charla, esta conferencia, pero es verdad que conforme hablabas, pues mi cabeza no paraba de querer ya lanzar todos esos pensamientos, ¿no? Una de ellas era de las 150 leyes que nombrabas, lo del tema del consumo de los tratamientos farmacológicos. Y es verdad, y me gustaría que lo añadieras en los próximos discursos, que todas aquellas entidades que nos dedicamos a la rehabilitación psicosocial hay menos consumo de tratamiento farmacológico. Por lo tanto, somos una ganga para la seguridad social y no se está administrando esas plazas o esa cantidad de plazas de centro de día o de SEPAP que de promoción a la autonomía que nosotros necesitamos. Hay otra cuestión que me parece muy preocupante y no se está contemplando, que es el envejecimiento de las personas con discapacidad. Estamos llegando, y bueno, sabéis que hay un límite de edad en centros de día y hay una esperanza de vida muy larga. Y si me quedo con esa frase que me dijo el otro día un hombre mayor en la panadería, yo tengo 42 años y los 42 de ahora son los 32 de antes, pues yo me imagino que una persona con discapacidad de 65 son los 55 de antes. Y es verdad, porque es una persona joven, una persona joven. Para mí es muy doloroso que cuando se termina un proceso de rehabilitación psicosocial, que no haya otro recurso y tenga que ir a una residencia aparcado. Para mí, como profesional, sigue siendo doloroso, porque no hay un acompañamiento, no hay unos servicios, no hay una escucha y no hay una atención. Y me voy más allá. Si ahora nosotros estamos incorporando que el usuario es el centro de su toma de decisiones, en política tiene que ser el centro de todas las políticas, no de servicios sociales. Es el centro de la vivienda de urbanismo, es el centro de elegir también sus fiestas, es el centro de su barrio y es el centro de todo. Y me hace mucha gracia también que cuando se habla de la formación y del empleo, siempre se ha considerado que los servicios sociales, ¿no?, era algo como el saco roto, ¿no?, donde ahí va todo. Lo que no quiere el otro, ahí va todo. O lo que no sabe cómo resolver, por decirlo de alguna manera. Y es verdad que siempre ha habido una gestión en servicios sociales de personas, ¿no?, de representantes políticos, de que no ha habido formación. Los que nos dedicamos al empleo con personas con discapacidad, lo que luchamos día a día es que tienen que formarse. Ellos tienen que ir con la carta de presentación de sus capacidades, no pueden ir con su carta de representación de su discapacidad. Porque yo no voy a una entrevista de trabajo y digo tengo colesterol, o soy diabética, o se me ha parado un riñón, porque a nadie le importa, hay una protección de datos.
Entonces va a demostrar su capacidad. Yo creo que ahí también tenemos que ser un reflejo en política, que haya quien haya, me imagino Emilio, que si tú estás ahí es porque también tienes una formación y estás capacitado para desempeñar, que vamos, por todo lo que has hablado, te garantizo que tienes esa capacidad. Yo no la tendría, por ejemplo, ¿no?, con esas 150 leyes. Pero es verdad que tenemos que seguir dando ejemplo a la sociedad que esa persona con discapacidad, para llegar donde tiene que llegar, se necesita esa formación y demostrar, y lo digo aquí ambiciosamente, al mundo entero de esa capacidad. Y bueno, pues eran reflexiones que podría tirarme aquí toda la noche, pero voy a aburrir al personal. Solamente hacer una cuestión, y echa de menos que este señor dijera, que se ha levantado, y hablar de respeto, que esas entidades se formaron por un conjunto de padres y madres insatisfechos porque no eran reconocidos sus hijos y sus hijas por sus derechos, y que gracias a ellos y a ellas pues estamos todos aquí también trabajando, y hemos, durante 25 años con los problemas de salud mental, hemos demostrado pues que los locos somos nosotros, no ellos, ¿no? No, dices la verdad, dices la verdad. Está muy bien dicho lo que has dicho. Gracias a vosotros. Sí, yo quería un poco, yo vengo en representación de Ascopas. Tenemos dos centros, un centro de día y un colegio de educación especial. Entonces, yo pienso que hoy día el colegio de educación especial está muy mal visto, y yo realmente pienso que no se valora, que es un logro social de tantos años, porque se da una educación muy especializada, un trato muy personalizado, una especialización en los tratamientos. Se da aparte de educativo, nosotros tenemos el centro de día de personas mayores y el colegio que cogemos niños de 3 años hasta los 21, con muchísima amplitud en sus necesidades. Entonces, creo que está muy mal visto, porque la inclusión está muy bien. Yo no tengo, pero yo he trabajado también en colegios ordinarios con inclusión, y bueno, tengo mis cosas, ¿eh? Entonces, creo que se habla muy mal o se piensa muy mal de los colegios de educación especial sin conocerlos. A mi compañero me llegado a decir que somos un gueto. Nosotros no somos un gueto, porque nuestra primera función es cubrir las necesidades de esos críos y de esas familias. Muchas veces estas necesidades médicas, necesidades médicas que a lo mejor incluso en los servicios médicos de pediatría ni siquiera están contemplados, porque estadísticamente es una población muy pequeña. Y entonces, pues, bueno, pues tienes una neumonía, pues venga, dale esto. Y al mes siguiente otra neumonía, que a lo mejor no se ha visto que tiene una disfagia y que por eso lo causó una neumonía. Y eso ocasiona fibrosis pulmonar. Todo ese conocimiento que en los centros de educación especial tenemos, pues no está valorado. Y menos ahora, con tanta inclusión. Que está bien. Yo pienso que hay casos en los que son factibles de inclusión, de casos en la educación, me refiero, de casos que no. Y el Colegio de Educación Especial es un logro social, porque es una enseñanza de alta calidad, pero no se conoce. No se conoce. Entonces, me parece que está muy denostado ese término, y quería reivindicarlo, y ya está. Bueno, gracias a las dos, porque ahí se ha aportado mucho. A mí me encanta escucharte, porque tienes la idea muy clara, ¿sí? O sea, que no... sobre lo que comentabas, algunos aspectos. Los países anglosajones y los países nórdicos, aunque pueda parecer lo contrario, porque las políticas más socialdemócratas de los países nórdicos se desplegan, como son países ricos y tienen un Producto Interior Bruto mayor que el de España, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, 5, 6, 7 millones de habitantes, que solo con todos los cojos
discapacitados sensoriales, ciegos, intelectuales, mentales que tenemos en España, los coloca ahí a todos y casi ya es un país. Con un Producto Interior Bruto tan alto, optaron en los últimos 50 años por políticas pasivas, donde yo te reconozco tu discapacidad, yo te doy un dinero a ti o a tu familia y a partir de ahí intento, que eso sí se lo compro, de manera transversal integrarte todo lo que pueda. Pero en el fondo, y lo dices tú, en el fondo, las grandes discapacidades, al final, son grandes discapacidades. Y tienes que tener un esfuerzo tan grande de recursos, de apoyo, de trazabilidad con el resto de la sociedad, que no llega. Los países mediterráneos, especialmente España, Francia, un poco Italia, Portugal y Grecia en la medida de sus posibilidades, hemos ido más a las políticas activas. Apostamos más porque una persona con discapacidad, si lo tengo en mi casa, me cuesta un dinero. Si lo tengo trabajando, aparte de que se va a tomar menos pastillas porque está muy a gusto y muy motivado, que no le pago la contributiva ni le pago la pensión que le paga el Estado. Cuando está siendo colaborador del Estado, está cotizando para el Estado. Si nos vamos a qué modelo es el más importante o cuál es el que hay que utilizar, pues a lo mejor es que hay que utilizarlo como modelo. Esas políticas pasivas, que te doy el dinero y luego te facilito la transversalidad, que además de integrarte educativamente, te integre en la cultura, te integre en el deporte, te integre en la sociedad. Pero no puedes decirme que la educación especial como tal no es necesaria. Claro que es necesaria. Es muy importante. Integradora. Porque esa es nuestra principal. Porque yo podría decir lo mismo. Hemos hecho obras de teatro donde los niños con sillas de ruedas las han bailado, donde los niños sin lenguaje han usado un comunicador y han dicho su frase, y nosotros queremos incluirlos con sus capacidades y con sus necesidades y conociendo. Lo que no vale es que en un papelito tú me pongas al nene en un aula ordinaria y llega a los 13 años y llegue sin lenguaje y sin ningún sistema de comunicación. Porque, entonces, a lo mejor si hubiese ido a otro lado, más especializado, a lo mejor se comunicaría. No, está claro que... Entonces, eso es lo que a mí me molesta. Bueno, yo puedo decir... A ver, que tú vayas yo a... entiendo que las personas que no están dentro de la educación especial en colegios, no estoy hablando de centros de día, estoy hablando de colegios, de niños pequeños, digas, uy, no, uy, es que eso es un mero, uy, es que allí no hacen nada, uy, es que... Pues y eso que no me es interesa verdad, a mí, porque eso que aunque es vayan a un colegio de conocimiento. educación especial, cuando salgan del colegio se integren. Y para eso hace falta una transversalidad de la sociedad. Que tú vas a ese colegio porque Habrá no quien hay... se pueda integrar Porque, y habrá sí. quien no. No. La integración sí tiene que ser... No, yo ahí sí que digo que es derecho el que tenga que tener todas las personas, tengan la discapacidad que tengan. Y tienen que las administraciones públicas, los poderes públicos, tienen que facilitar. En el caso práctico... Sí, soy consciente de lo que me estás diciendo. Por eso hay recursos asistenciales que son necesarios. Nosotros, hace 20 años o 25 años, quitamos los manicomios y les llamamos centros de atención a la salud mental. Llámale como quieras. Lo que hay que hacer es que en el manicomio vivían, dormían y morían, y en los centros de salud mental hoy viven, pero salen, participan en sociedad y se integran en el mayor grado posible. Esa es la variable que hay que tener en cuenta. Por tanto, los centros de educación especial son necesarios. ¿Por qué población? ¿Qué es necesaria ahí? Porque en el cole de ella no lo pueden atender como lo atienden en el cole de nosotros. Al igual que hay residencias de mayores, que ahora te cuento, hay residencias de mayores, perdona, pues yo podría decir, oye, ¿y dónde está la intergeneración? Si solo se relacionan con mayores, ¿qué pasa? ¿Por qué no los chavales van a la residencia de mayores y les cuentan
le leen un libro si no ven bien, o voluntariado a mayores en viviendas, ¿por qué no trabajamos? O sea, al final de lo que se trata de que la sociedad articulada se crea la necesidad de que, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Y qué puedes hacer tú por mí? Entonces, eso es muy importante. Y en relación con... Hay una situación gravísima, ¿no? Y es que como una persona con una discapacidad intelectual que muere su padre y él tiene o ella 50 años, tiene que ir a una residencia de mayores cuando no se siente mayor. Porque no hay otros recursos asistenciales y para eso el Estado tiene que facilitar viviendas tuteladas, recursos sociales que permitan que eso se desarrolle. Y por eso el artículo 49 reconoce la valía del movimiento asociativo. Porque el Estado no va a ser capaz nunca de atender por cómo se estructura el Estado, con funcionarios públicos, con presupuestos públicos, no tiene capacidad ni brazos para llegar a todos lados. Sin embargo, el movimiento asociativo, que en gran parte son familias o personas con discapacidad que se alinean, tienen esa sensibilidad que les permite poder desarrollar. Por eso tenemos residencias asistenciales, tenemos centros de día, tenemos centros especiales de empleo, tenemos acceso a la formación especializada, y todo eso, la Constitución española hoy reconoce en el artículo 49 que es un derecho asociarse y que es una obligación de las administraciones públicas a permitir el desarrollo de ese asociacionismo para ofrecer los recursos que yo como administración pública no puedo. Entonces, yo creo que en eso no me encontramos. Hola, buenas noches. Buenas. Muchas gracias por su ponencia. Y bueno, aprovechando que está Joaquín aquí y hablando con la coyuntura de los recursos y los servicios que hay que poner en marcha para la integración en la comunidad de las personas con discapacidad, yo os hago una petición por la posición política en la que estáis y es la injusticia de las personas con discapacidad que viven en la región de Murcia y las que viven, por ejemplo, en Castilla y León con el asunto del copago. No sé, yo lanzo esta petición que no entiendo mucho de cómo se gestiona, no sé si es a nivel, entiendo que será a nivel, cada comunidad autónoma será independiente para manejar el tema de la dependencia, pero hablando, por ejemplo, de viviendas tuteladas, es que hasta hace bien poco una persona con discapacidad, y hablo del trastorno mental grave, que estaba en una vivienda tutelada, era más pobre que cuando no estaba en una vivienda tutelada, por el copago que se le exigía. Quiero decir, sí, tengo el recurso de una vivienda tutelada, pero luego tengo que ir a pedir ropa, o no tengo dinero para ir al dentista, o ni siquiera tengo para ir a comprar un paquete de tabaco o tomar un café, que es lo integrador y lo normalizador, porque el copago se lo queda todo. Y es muy injusto, si todos somos españoles y pagamos los mismos impuestos, que dependiendo de la comunidad autónoma donde vivas, tengas que pagar o no. Así es. Yo vengo de Castilla-La Mancha y nosotros quitamos el copago cuando llegamos hace 8 años, no existía el copago, pero bueno, eso son las estrategias políticas que cada comunidad autónoma defiende, ¿no? Y en definitiva, de lo que se trata es de ser sanador de situaciones de injusticia social. No puedes medir a todo el mundo en el mismo rasero. Tú no puedes decir, por eso de la progresividad fiscal no es una cuestión ideológica. Yo no la veo como una cuestión ideológica. Yo creo que el que menos tiene el problema es que necesita del paraguas social para poder estar en esa igualdad de oportunidades. Porque si no lo tiene, difícilmente puede llegar a ello. Y si una persona que siendo, ahora dentro de la discapacidad, pero que siendo mayor, si no entra a una residencia pública y cada vez tenemos una población más envejecida, cada vez faltan más plazas de residenciales, tiene que ir a la opción de la residencia privada y le cuesta 1.700 o 2.000 euros. Pues ya me dirás, sí, puedo hacer la hipoteca invertida, ¿no? Ya que pagué mi casa, ahora la voy a hipotecar para poder pagarme la residencia. Eso se está haciendo más de lo que la gente se está haciendo. Por tanto, eso es una situación de desventaja que hace que nos lo hagamos pensar. Pero además, si tienes una discapacidad, en este caso enfermedad mental o discapacidad intelectual,
como una gravedad importante. Es que tienes que ser facilitador como administración pública que eres de las realidades, por tanto no me puedes medir a todo el mundo con el mismo rasero. Necesito que haya o bien fondos, la palabra fondo que es por donde estamos yendo ahora, fondos autonómicos que permiten, igual que tenemos fondos reservados y los usamos para lo que consideramos como Estado, pues tú ten fondos autonómicos que los puedas usar en usarlos en pensiones, para que esas situaciones de desventaja social las puedas habilitar. No tiene por qué ser directamente a una persona, pero sí a la ONG, por ejemplo. Porque si es a la persona, tiene que ser a todo el mundo. No llega, utiliza el espacio de la ONG para que esa persona que no tiene el dentista pueda llevar la ONG al dentista y que le haga el tratamiento. O pueda darle los 30 euros para que salga a tomarse una Coca-Cola con sus amigos, ¿no? Con su novio, con su novia. Yo creo que en eso sí que necesitamos un mayor grado de humanismo y, aun sabiendo que tenemos muchas dificultades, apostar por esas asociaciones. Siempre me ataco cada vez que yo asociaciones, me da un problema político. ¿Por qué? Porque son el soporte que a mí como Estado me facilita el llegar directamente al problema. Entonces, creo que la Constitución sí lo recoge claramente. El movimiento asociativo tiene que empoderarse, igual que se han empoderado las mujeres en los últimos 50 años. El movimiento de la discapacidad se tiene que empoderar. Y mira tú que estoy tirando piedras sobre el tejado, soy político. Tiene que exigir. Mira, yo soy el alcalde de Albacete y yo puse en marcha el plan de accesibilidad integral y universal en la ciudad de Albacete, con una aportación de 2 millones de euros. Yo no hablo del resto, pero creo que hay una o dos ciudades en España que han desarrollado planes de accesibilidad universal. ¿Por qué? Porque cuando haces el diagnóstico, y lo primero que hice como alcalde fue pedir a una empresa especializada que me hiciera el diagnóstico de mi piscina, de mi gimnasio, de mis centros socioculturales, de mis centros de mayores, de mis guarderías, como ciudad, digo mis, como ciudad. Claro, cuando me hizo el diagnóstico, la cantidad de dinero que hay que meter ahí para hacer accesible todo. Pero al menos sé cuál es la realidad de mi ciudad. Y a partir de aquí, el que venga y me sustituya tiene que lanzar ese proyecto. En mayor o menor medida, pero sabe cuál es la hoja de ruta. Sabe que en las piscinas faltan no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Que en los colegios, en la guardería faltan no sé qué, no sé qué. Bueno, pues luego, esos fondos de los que estamos hablando son los que tienen que permitir llegar, ¿no? Pues yo creo que eso se produjo porque yo era un alcalde con discapacidad. Y aproveché el momento para decir, esto se pone. Porque el que venga tiene que continuarlo. Le guste más o le guste menos, tiene que continuar. Por eso el movimiento asociativo es tan importante. Porque tiene que ser capaz y ser un revulsivo y un elemento de reivindicación social clave. Y os tenéis que empoderar. Nos tenemos que empoderar. Porque la Constitución no lo reconoce. Porque este señor que es político está obligado. Entonces, vengamos arriba. Bueno, ya, pero cuando se hace ese diagnóstico, cuando hace ese planteamiento, y los que vienen después lo meten en un cajón y no saben ni dónde está el cajón, porque, ejemplo práctico, nosotros tenemos hecho, se hizo, digo nosotros, hablando de pieza, el diagnóstico de accesibilidad de 2 rutas, de 2 itinerarios urbanos, y cuando se cambia de corporación, la nueva corporación no sabe dónde están los proyectos. Ah, pero eso hay que O sea, hacer. es que la continuidad es una puñetera en este caso, porque te deja con el culo al aire. Sí, pero tú también, cuando estás en la oposición, tienes Ya. la obligación Sí. de exigir que eso se mantenga. Nosotros en Albacete, que ahora estamos en la oposición, lo que hacemos es, oye, que todo, claro, y presentan mociones, y presentan... Y luego, pero bueno, ya, y luego, por ejemplo, hay disposición o no hay disposición. en materia, por lo que decía Amor, en materia de accesibilidad hay una cosa que está clara. Y muchas veces, incluso una cuestión de fondo.
es cuestión de voluntad. Sí, sí, no. En Murcia llevamos desde el 2017 esperando el desarrollo reglamentario de la Ley de Accesibilidad Universal. Desde el 2017, a los 7 años, esperando que la consejería de turno, en este caso la de Fomento, haga el desarrollo reglamentario de la ley. ¿Qué es lo que pasa? Como no está hecho ese desarrollo reglamentario, cuando planteas una cuestión de accesibilidad, los técnicos, como no tienen dónde apoyarse, aplican el código de verificación técnico, etcétera, etcétera. De niveles de 5 centímetros suprimidos en ley, lo siguen manteniendo porque no hay desarrollo reglamentario. O sea, que muchas veces, y eso no cuesta dinero, quiero decir, eso son cuadros. Yo te pongo mi caso. Yo soy el único discapacitado que hay en el Congreso. Bueno, 350 diputados hombres y mujeres. Has dicho el único capacitado que está en el Congreso. Si somos el 10% de la población, pues deberíamos tener unos 30, ¿no? El problema es que, por ejemplo, en las cámaras legislativas, en la mayoría de ellas, es que las personas Y lo peor de todo, no podríamos ni movernos. Y lo peor de todo, una y todas tienen no grado. estoy por cupo de discapacidad. No, estoy porque el alcalde de Albacete y perdimos las elecciones, entonces me llevaron a Madrid. Por tanto, esto es muy importante. Ahora, ¿yo qué hago? Aprovecho los espacios. Si ahora estoy en Madrid, pues ¿qué tengo que hacer? Pues presentar PNL, presentar legislación que haga que mi colectivo, del cual nunca me voy a ir, porque es que está dentro de mi ser, Vale. se aproveche de esa situación. Entonces, por ejemplo, vamos a presentar, aparte de la PNL sobre el Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, una modificación vía texto refundido de la Ley General de Vivienda, de la Ley de Propiedad Horizontal. Porque eso es vergonzoso. O sea, ya no las personas que tienen discapacidad, las personas mayores o las personas que llegan de nuevo a la discapacidad porque han tenido un accidente, se encuentran que viven en un segundo sin ascensor, en un cuarto, no tienen recursos económicos al dentista ni para hacer accesible su casa y tienen una cárcel, viven en una cárcel diaria. O sea, el Estado está obligado a buscar alternativas para resolver esas situaciones. Y de la misma manera que por desgracia, por una mala desgracia, se produce un incendio en Valencia y en 24 horas hay un edificio nuevo para alojar a esas personas que se lo merecen, ¿por qué no alguien que lleva toda la vida encerrado en una cárcel que se llama su casa y su habitación no puede bajar a la calle? Esas son las preguntas que yo, como parlamentario, en la Comisión de Discapacidad voy a meter en vena. Porque el resto de parlamentarios que están allí, pues después de venir a comerse un buen lenguado, si le meto en vena en una comisión que hay que apoyar esa PNL, aunque sea de Vox, que no puedo, o de republicano, o de, me da igual, el grupo político al que esté. Porque no estamos hablando de ideología política, estamos hablando de derechos fundamentales de las personas. Esta tarde precisamente me llama una conocida que tengo en Molina que lleva 4 años sin bajar de su vivienda porque tiene una esclerosis y no puede bajar de ella. Y me ha dicho, dile a Joaquín, bueno, a Joaquín, porque yo le he dicho que iba a salir tú también, y a Emilio que por favor hagan lo posible en el Congreso para reformar el tema de la ley de propiedad horizontal con el cupo de los 12 meses de las tasas mensualidades para el tema de las obras de accesibilidad. Y la PNL que estamos trabajando para eso no solamente lleva que ya no decida la comunidad de propietarios, sino que está obligada la comunidad de propietarios a hacer accesibles las zonas comunes de la vivienda. Y la zona de tu puerta para adentro, el Estado tiene que habilitar ayudas para que tú puedas hacer accesible tu vivienda. Exactamente, esa es la solución. Bueno, gracias a Emilio, por supuesto, por estar ahí con nosotros, a todos los que habéis asistido y tal. Yo también quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Bienestar Social del Partido Socialista Obrero Español, porque he discutido con ellos la forma de tal y he tenido el apoyo de ellos y un poco encauzar un poco el tema, porque queríamos que era
una ponencia interesante, por supuesto al foro y por supuesto a mi asociación, que soy la que represento también. Pues muchas gracias por esto y ya nos vemos en la próxima.